Faltan menos de 4 semanas para la Pascua y deberíamos estar preparándonos para la Pascua. Dios indica que debemos prepararnos para ello. El falso cristianismo se prepara para sus celebraciones de Pascua. Tienen algo llamado carnaval o Mardi Gras, donde tienen una gran fiesta antes de entrar en 40 días de ayuno. Es como si un hombre se fuera a casar y decidiera hacer una gran fiesta. Fornicar, emborracharse, hacer todas esas cosas antes de casarse, o una dama, porque las damas también lo hacen, y piensan que bueno, voy a estar en cautiverio el resto de mi vida, así que tengo que divertirme una última vez. Es un concepto bastante tonto cuando uno lo considera, y ciertamente no es algo que nosotros, como pueblo de Dios, debamos hacer. Y lo menciono porque a veces las personas más jóvenes se ven atrapadas en el mundo. No hay nada de malo estar con tus amigos la noche anterior, pero el comportamiento piadoso tiene que estar ahí. No debería ser algo que sea una gran fiesta porque esta es una última aventura antes de casarse. Es una contradicción de ideas y ciertamente es una contradicción del camino de Dios. Pero el mundo tiene esta gran fiesta llamada el Martes Gordo, como se llama, Mardi Gras, significa Martes Gordo. Y todos se disfrazan y hacen cosas que quizás no harían en cualquier otra época, excepto en ese tiempo, cuando todos los demás lo están haciendo, y luego entran en 40 días de ayuno. Ahora bien, ayunar para ellos no significa quedarse sin comida ni agua, significa, como recuerdo de mi infancia, que algunos de mis amigos dejaban el chicle durante 40 días, o las personas mayores dejaban el café. En Canadá tienen una cosa muy interesante que sucede durante esta época del año. En este momento en Canadá, mucha gente iría a Tim Hortons, que es una gran institución, es una cafetería, es un Starbucks de pobres, se podría decir. Es café y donas y tienen sándwich. Pero en esta época del año tienen concursos muy divertidos e ingeniosos para ganarse una taza de café o una galleta o una bicicleta o hasta un carro. Entonces, todo el mundo lo hace y algunos piensan que la razón por la que lo hacen en esta época del año es para que la gente regrese, ya que por la cuaresma alguien puede renunciar definitivamente al café o las donas y ese podría ser el motivo. No comienzan exactamente al inicio de la cuaresma, pero siempre sucede durante la cuaresma, sea cual sea el momento del año. Así que no quieren que la gente renuncie al café o las donas por 40 días. Quieren que la gente siga yendo a comprar, así que deben renunciar a otro apetito. La Biblia no dice nada acerca del carnaval o de un periodo de 40 días de ayuno antes de la Pascua. Sabemos que Cristo ayunó 40 días y también Moisés, pero no hay nada que diga que debemos ayunar durante 40 días, o que usted y yo tengamos que hacerlo, porque creo que la mayoría de nosotros moriríamos. Una ayuda sobrenatural estaba involucrada allí. Pero debemos estar preparados para la Pascua. Y no debería ser una especie de cosa mecánica como, bueno, renunciaré a esto y haré un gran sacrificio para que Dios sepa que estoy renunciando a algo que realmente amo y por lo tanto, no sé, ¿en qué les ayuda esto en realidad? Porque vienen a la Pascua Florida y ellos piensan que les compre el favor de Dios, que eso le agrada a Dios. Pero nuestro ayuno, si ayunamos, y ciertamente recomendaría que lo hiciéramos antes de la Pascua, debería ser un tiempo para examinar o calcular el costo. Y Dios nos dice en 2 Corintios 13, 5 al 6, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y esto es un proceso continuo de calcular el costo y examinarnos a nosotros mismos. Es algo que hacemos año tras año a medida que nos acercamos a la Pascua, pero también día a día necesitamos evaluar nuestra forma de vida y las decisiones que tomamos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros?
a menos que estéis reprobados. ¿Está Jesucristo viviendo en usted? ¿Está viviendo en mí? A medida que realizamos nuestras actividades diarias, o lo que hacemos, ¿no describiría el carácter de Cristo? Lo que permitimos que nuestros ojos vean, ¿eso describe el carácter de Cristo? Lo que nos llevamos a la boca, ¿describe el carácter de Cristo? ¿O describe los caminos del mundo? Tenemos que pensar en esas cosas. La Biblia nos exhorta a examinarnos y dice en el versículo 6, espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo es muy positivo, sabía que en la congregación había algunos problemas, pero confiaban que la gente respondería a eso. Y bueno, cuando vamos a una congregación de la Iglesia de Dios, vemos una atmósfera diferente a la que vemos en el mundo. Al menos es así normalmente. A veces hay congregaciones que tienen algunos problemas difíciles debido a una serie de factores y tal vez no sean una congregación feliz, lo cual es desafortunado porque la mayoría de nuestras congregaciones son felices. Cuando llegué aquí todo el mundo estaba sonriendo y platicaban unos con otros y eso es bueno y así es como debe ser. Hay muchos aspectos de la vida en los que podemos y debemos evaluarnos o examinarnos a nosotros mismos. Pero en el sermón de hoy voy a desafiar a cada uno de nosotros a examinarnos a nosotros mismos en un aspecto particular de nuestras vidas. Y ese es uno sobre el que Cristo nos advierte específicamente, y se refiere a la actitud de la Odisea. Necesitamos tomarlo en serio, porque leemos que al final de la era, cuando todos deberían estar llenos de celo e involucrados en hacer la obra de Dios y amarse unos a otros y realmente permitir que Cristo viva su vida en nosotros, encontramos que no es así al final. Y eso es una advertencia para usted y para mí, porque hay algo en las condiciones de nuestro mundo que nos llevará a una actitud de tibieza. Notémoslo en Apocalipsis 3. Sé que hemos tenido muchos sermones y sermoncillos sobre este tema. Puedo recordar desde los primeros años en la iglesia, retrocediendo 40 años y más, 45 años y más, donde tuvimos sermones o sermoncillos sobre la Odisea porque siempre estábamos un poco asustados por el hecho de que podríamos ser de la Odisea. En Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Noten en primer lugar que está escribiendo a la iglesia de Dios, está escribiendo a una congregación de la iglesia de Dios. No son paganos allá afuera, son, por encima de todo, el pueblo de Dios. Y creo que eso es importante porque hay quienes tienen una actitud y un enfoque de que, bueno, si no están con nosotros, entonces son de la Odisea. Y si usted es de la Odisea, no deberíamos tener comunión con usted, no debemos hablar con usted, porque usted es peor que el mundo. Pero simplemente no es así. Pueden imaginarse estas 7 congregaciones en Asia Menor, y entonces la gente está diciendo en Filadelfia, bueno, no podemos tener comunión con esa iglesia de allá. Eso sería como decir que no podemos tener comunión con Londres o con África porque ellos son de la Odisea y nosotros de Filadelfia. Decir que somos de Filadelfia por allá arriba, pero allá arriba son un poco tibios. Bueno, creo que todos nosotros sabríamos que eso es incorrecto, pero hay quienes piensan de esa manera. Vemos que dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el que dice el amén o que así sea, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Vemos cómo Cristo se presenta a cada uno de los diferentes grupos, se presenta a sí mismo y hace una declaración a este grupo en particular. Por ejemplo, si volvemos al capítulo 2 y versículo 8, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Él se presenta a sí mismo como quien estuvo muerto y volvió a la vida. Obviamente Cristo es el que está dando este mensaje y introduce este aspecto de su vida, que murió y resucitó. Ahora bien, ¿por qué hace eso al hablar con Esmirna? Bueno, leamos el versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí había personas que en algunos casos morirían. Esos 10 días de tribulación fueron un tiempo de persecución de Diocleciano sobre la iglesia, especialmente sobre aquellos en Asia Menor, que habrían incluido a todas estas congregaciones, por cierto. Pero fue una época del 303 al 313 DC, fue un tiempo de mucha persecución a la iglesia, y hubo muchas personas que fueron condenadas a muerte, así que Cristo se presenta a este grupo en particular, el grupo de el grupo de Esmirna, un grupo en el que algunos de ellos morirían, pero les dice, no se preocupen porque yo estuve muerto y volví a la vida. Así que en cada caso está haciendo una declaración. Entonces cuando leemos la Odisea dice, estas cosas dice el amén, el así sea, el que no va a discutir, sino que va a hacer. Me recuerda lo que la gente piensa sobre el diezmo. Recuerdo que después de la disolución de la Iglesia Universal, había personas en sitios de internet y decían, creo que el diezmo es un buen principio, pero no es una ley de Dios. En serio, no es una ley de Dios. Dios dice que si no lo hacemos, es robar. Me has robado. Pero aquí dice el amén. Que así sea. La ley de Dios está ahí y no hay que discutir sobre ella. Dice el testigo fiel y verdadero. Ahora, eso puede ser una pista para nosotros de que los laodicenses no son testigos fieles o verdaderos, pero deberían ser un testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No es como si estuvieran totalmente en el mundo, ni totalmente en la iglesia. Es como la persona que tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo. Escuché un excelente discurso de un joven que creció en la iglesia en Canadá y señaló que tenía un pie en la iglesia y por si acaso otro en el mundo, por si de pronto las cosas salían mal. Y finalmente despertó para darse cuenta de que realmente tenía un pie en el mundo y por si acaso el otro en la iglesia de Dios. Lo tenía todo al revés y una vez que se dio cuenta de eso fue cuando comenzó a llegar a la verdadera conversión. Pero hay gente que quiere ser parte de este mundo y no han calculado adecuadamente el costo o se han olvidado de que calcularon el costo, como nuestro sermoncillo lo estaba diciendo en Lucas 14. Y por lo tanto quieren ser parte de este mundo, quieren hacer las fiestas a la manera que lo hace el mundo. Una gran fiesta de cumpleaños, por ejemplo. No el hecho de que reconozcan de que alguien cumplió años, sino que quieren tener una gran fiesta. Invitan a sus amigos y los niños cuando son bebés no saben lo que está pasando porque se trata más de los padres. Y luego el niño tiene 15 años y espera una fiesta y así crece con una actitud equivocada. A veces queremos ser parte del mundo. La gente quiere ser parte de este mundo cuando se trata del entretenimiento del mundo, en lugar de analizar lo que hay afuera, la música de este mundo. Algunas de ellas son buenas, otras no. Películas, y eso es otra cosa. Ahí hay unas pocas correctas, pero muchas no. Incluso los libros. Las personas se quedan atrapadas en la lectura de novelas románticas y eso les puede afectar su mente. Yo lo he visto de primera mano. Recuerdo a una señora a la que le encantaban las novelas románticas y cuando
el amigo del ejército de su esposo llegó y se quedó en su casa durante unas semanas, terminó en una aventura con él porque siempre estaba buscando al caballero de la armadura brillante para llevarlo de paseo por las nubes. Y eso afectó su mente. Ella tenía un buen marido realmente. Yo conocí muy bien esa familia. Pero ese es el tipo de cosas que a veces le pasan a la gente. Así que leemos que estas personas no son ni frías ni calientes. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La indicación es que todo esto está hablando de personas que son un poco más prósperas de lo que quizás hayan sido en el pasado, y esto puede ser en un sentido espiritual y físico, porque yo creo que también hay un sentido físico en esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay un llamado al cambio, a arrepentirse, a examinarse a sí mismo, saber lo que falta y cambiar. A menos que estemos haciendo cambios en nuestra vida, es muy probable que seamos de la Odisea. Tenemos que hacer cambios. Sé que el cambio es algo que llega lento y es difícil. No cambiamos de la noche a la mañana en la mayoría de las cosas. Algunas cosas tenemos que cambiarlas rápido, pero otras cosas tenemos que analizarlas más detenidamente. ¿Alguna vez ha visto una película, digamos, una para niños, una película familiar? A veces, una película orientada a la familia es más mortal que una película violenta. Digamos, una película de James Bond, donde hay sexo, violencia y esas cosas. Y no estoy justificando ver James Bond, solo digo que hay gente que nunca la vería, pero vería otras cosas sin reparos. Pero hay cosas que son sutiles, y esa es la parte que tenemos que aprender a medida que crecemos en la fe. Son las cosas sutiles las que nos van a atrapar. Por ejemplo, en una película de Disney que vi hace años, se han dado cuenta de que los niños siempre son más inteligentes que los padres. Y parecía que las chicas siempre eran las líderes sobre los chicos. Es un grupo de niños y están haciendo algo y parece que siempre fue así. Existe ese mensaje sutil de que los niños son más inteligentes que los padres y que las niñas son más inteligentes que los niños. En muchas películas es la fórmula del torpe, por decirlo de alguna manera, donde la mujer es la persona brillante y el esposo es el tonto, que no puede salir de la lluvia sin su esposa. Ahora, puede haber algo de verdad en eso, pero obviamente Dios puso al hombre a cargo por una razón. Dios sabía cómo nos creó y Él espera que el hombre tome de la delantera en ciertas cosas y sin embargo Él nos dio una esposa para civilizarnos hasta cierto punto, para ayudarnos de muchas maneras y para equilibrarnos. Es una compañera que nos ayuda. Sin ambos nos descontrolamos un poco, ¿no? Necesitamos ambos sexos para mantenernos en el buen camino. Ahora, muchas ideas han sido expuestas acerca de este tema de la Odisea. Por ejemplo, el mismo nombre de la Odisea es una palabra compuesta que significa gente y juez. Y así, algunos han interpretado esto como que el pueblo juzga o decide. En otras palabras, aquí se está describiendo un enfoque democrático. Y cuando salimos de la Iglesia Universal, muchos de nosotros y las diferentes iglesias que comenzaron, algunas de ellas tenían un enfoque democrático. Y fue fácil para nosotros, que no tenemos un enfoque democrático, decir, oh, eso debe ser la Odisea. Tal vez lo sea, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando miramos esta expresión,
también puede significar que la gente es criticona. En otras palabras, juzgan de manera negativa. Al no ser un erudito en griego, no sé la respuesta, pero sé una cosa que he visto en los últimos 25 años, y es que se condena mucho a los demás, se condena mucho a los demás. Y si el pueblo juzga o decide, significa que está hablando de un enfoque democrático, está bien, pero prefiero no condenar, porque eso me puede afectar. Estoy en una iglesia que no tiene un enfoque democrático, pero ¿y qué pasa si tiene esa otra connotación? ¿O si ambas están involucradas? ¿O qué pasa si lo hemos leído mal y estoy mirando a otros y los estoy condenando y me quedo atrapado en eso? ¿Qué sabemos con certeza de la Odisea? ¿Qué sabemos? Bueno, ellos son miembros de la Iglesia de Dios. Eso es lo primero. Sabemos que son tibios, ni fríos ni calientes, de alguna manera. Es posible que no sepamos exactamente cómo son tibios, pero sí sabemos que lo son. Se sienten ricos y han aumentado sus bienes de alguna manera. ¿Es eso físicamente o espiritualmente? Tengo todo este conocimiento, toda esta comprensión. O somos el grupo adecuado donde estar y así. ¿Es así como son ricos y cómo han aumentado sus bienes? ¿O es que somos tan prósperos en nuestro mundo que no siempre pensamos en nosotros mismos como prósperos, pero en comparación con las personas del resto del mundo, ciertamente lo somos? La mayoría de las personas en la iglesia están en Occidente y hay una gran prosperidad, así que de alguna manera sabemos que la Odisea es rica y está llena de bienes. También están ciegos a su condición. Los laodicenses no se dan cuenta de que son laodicenses. Eso no significa que no puedan llegar a la conclusión de que tal vez no ven que son de la Odisea. Ven algo en su vida que está mal, que no son muy celosos, que no están bien involucrados, tienen un pie en cada lado y pueden cambiar. Estas son cosas, si no nos examinamos a nosotros mismos, si clamamos a Dios por ayuda, en las que no podríamos cambiar. Pero Él dice arrepiéntete. Arrepiéntanse. El hecho es que los laodicenses pueden cambiar, pero tienen que entender su condición. Y la mayoría, al final, no va a entender su condición. Entonces, tenemos que luchar contra eso. Están ciegos acerca de su verdadera condición. Sabemos que Cristo está muy disgustado con ellos porque los va a vomitar de la boca. ¿Y dónde los vomita? Justo dentro de la gran tribulación. Van a ser probados con fuego. Eso parecería indicar la tribulación. Sin embargo, en el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso, porque ese es el problema, de alguna manera. No son celosos y necesitan ser celosos, necesitan arrepentirse de su actitud tibia. Dice, a todos los que amo. Dios ama a su pueblo, Cristo ama a su pueblo. Como un padre que ve a su hijo haciendo algo que es dañino y lo castiga y hace algo al respecto. En el caso de la Odisea, los arroja a la tribulación, un tiempo horrendo, en un holocausto, porque él está mirando a lo que sale de ese holocausto y al hecho de que algunos van a ser salvos a través de él y que van a ser parte de su familia por toda la eternidad. Él está mirando eso, reconociendo que algunos pueden no salir adelante, algunos pueden irse por el camino equivocado, pero él los va a obligar a tomar una decisión y van a tener que defender la verdad en algún momento, tomar esa decisión, quitar su pie del mundo y poner ambos pies en la iglesia y posiblemente mueran, pero sabrán en dónde están parados. Esas son cosas que podemos saber acerca de la Odisea. A menudo contrastamos la Odisea con Filadelfia. Lo hemos hecho todo el tiempo que he estado en la iglesia. Hablamos de ser de Filadelfia. Sentíamos que estábamos en la era de Filadelfia, cuando el señor Armstrong estaba vivo. Eso es lo que siempre hemos sentido. Nosotros sí creemos ahora
Yo sé que el señor Meredith ha mencionado esto y yo lo creo, estamos viviendo en la era de la Odisea. Eso no significa que todos seamos de la Odisea. Eso no significa que la iglesia del Dios viviente sea principalmente de la Odisea. Nos gusta creer que somos el remanente de Filadelfia y que hay otros que son la Odisea. Ese puede ser el caso o no, individualmente. La historia aún no se ha escrito por completo, ¿verdad? Por lo tanto, debemos asegurarnos de no volvernos arrogantes y pensar, oh, estoy en el lugar correcto y estoy bien. Puede que no sea necesariamente así. Pero siempre hemos contrastado la Odisea y Filadelfia porque ambas existen al final de la era. Encontramos que Filadelfia, por ejemplo, en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado mi mandamiento de perseverar, yo también te guardaré de la hora de la prueba, la cual vendrá sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Lo entendemos y creo que correctamente que está hablando del tiempo de la tribulación. No significa que cada persona que es del espíritu o actitud de Filadelfia o en la era de Filadelfia, lo que signifique exactamente en términos de es un grupo o una iglesia de Dios en particular, no significa que cada uno de ellos se va a librar de ser martirizado, porque puede haber personas en Filadelfia que sean martirizadas tal como fueron martirizados los apóstoles y no eran tibios. Recuerdo un líder que dejó la iglesia hace muchos años y dijo, bueno, esto no tiene nada que ver con las eras, porque la Odisea supuestamente es martirizada y entra en la tribulación, y eso no puede ser, porque los apóstoles no eran de la Odisea y fueron martirizados. Pero el hecho es que las personas son martirizadas por diferentes razones. Vemos que la Odisea es arrojada al fuego, y eso no se puede negar. Por lo tanto, las personas pueden ser martirizadas por más de una razón, como testigos. Supongo que todos serán testigos, pero algunos porque son tibios. Y aún así, aun si no estuviera hablando de eras, sino de 7 congregaciones que existían en el tiempo de Juan, el hecho es que esa congregación iba a entrar en una tribulación bastante severa como resultado. Entonces, encontramos que Dios dice en el versículo 10, porque ustedes han guardado mi palabra, mi mandamiento de perseverar, yo los voy a guardar de un tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero, hablando de algo al final de los tiempos. Entonces dice en el versículo 15 y siguientes, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca, así que te aconsejo que compres oro refinado en fuego, y así sucesivamente. El sentido es de entrar en la tribulación. Ambas eras existen al final, así lo indica. Ahora, el capítulo 12 de Apocalipsis creo que realmente aclara esto en gran medida. No tengo el tiempo para entrar en todo el capítulo 12, pero lo retomaré en el versículo 13. Dice, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, no creo que esto haya sucedido aún. Hay quienes piensan que eso sucedió en el pasado, pero cuando suceda, creo que realmente tendremos una buena idea al respecto, porque dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Francamente, todavía no hemos sido perseguidos en gran medida. Lo seremos a medida que pase el tiempo, y las cosas nos están llevando a eso. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Está hablando de la mujer, está hablando en este caso de la iglesia del Nuevo Testamento. Comienza con el Antiguo Testamento o Israel, continúa a través de Cristo, y cómo Satanás trató de destruir a Cristo cuando él era el primogénito. Luego tenemos 1260 años en el desierto, el tiempo de persecución sobre el pueblo de Dios en general, y luego tenemos el tiempo al final cuando el dragón es arrojado de nuevo,
Por lo tanto, él persigue a la mujer o a la iglesia tal como lo entendemos. Y ella es protegida por un tiempo de 3 años y medio en el desierto, en algún lugar. Luego el versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Vemos que cuando Israel huyó de Egipto, Faraón, como representante del diablo, los persiguió y se ahogaron en el Mar Rojo. Y esto es una especie de reminiscencia de eso. Y esta inundación podría ser literalmente agua o podría ser un ejército. A veces el agua se refiere a las personas que persiguen, pero Satanás va a tratar de destruir a la mujer, a la iglesia, cuando huya al lugar de refugio o a algún lugar en el desierto, como dice aquí. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dios va a intervenir sobrenaturalmente de una manera muy dramática para proteger a su pueblo. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué hace? Va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay un grupo de personas, ya sea un grupo organizado o simplemente personas que se quedaron atrás porque no tuvieron la fe para ir. Pero va a haber gente que se quede atrás. Es difícil decirlo, pero va a ser una situación dura. Van a ser dejados atrás y no serán llevados al lugar de protección, al desierto en esta tierra, por un periodo de 3 años y medio. Y va a haber aquellos que se queden atrás. Y a ellos son a los que Satanás persigue. Así que vemos a Filadelfia y la Odisea muy claramente aquí, que un grupo de la mujer es protegido. Otra parte de la mujer, la iglesia, porque ellos son parte de la iglesia de Dios, van a entrar en la tribulación. Satanás va a descargar su ira sobre ellos porque no estarán protegidos en ese momento. ¿Qué sabemos de Filadelfia? Hablemos de Filadelfia, pero ¿qué sabemos de Filadelfia? Bueno, vamos al tercer capítulo una vez más y veámoslo muy brevemente. Versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Es interesante que el nombre Filadelfia signifique amor fraternal, y cualquier estadounidense sabe que Filadelfia es la ciudad del amor fraternal. Si eso tiene algo que ver con esto o no, no podemos decirlo absolutamente, pero siempre lo hemos sentido, y creo que con razón, en la iglesia sentimos amor fraternal, en parte porque está haciendo la obra de Dios, predicando el Evangelio al mundo, y se están sacrificando para predicar el Evangelio al mundo. Y creo que hay más que eso es solamente una parte, pero si tenemos amor fraternal, no podemos simplemente predicar el Evangelio al mundo y tratarnos unos a otros con desprecio. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Y a veces encontramos personas dentro de la iglesia de Dios, dentro de la iglesia del Dios viviente, que tienen animosidad hacia alguien más, que no están dispuestos a perdonar, no están dispuestos a olvidar. Hay gente así, hay hombres, hay mujeres que no olvidan, y estoy seguro de que hay adolescentes que también son así. ¿Saben qué es increíble de los niños pequeños? Que pueden pelear, pero se reconcilian muy rápido. Recuerdo que cuando era joven y alguien me hacía enojar, quería estar tan enojado y nunca perdonar a esa persona. Era tan intenso, no volveré jamás a hablar con él. Pero nunca pude hacerlo. Pero sucede algo curioso. Si seguimos tratando de hacerlo, eventualmente aprenderemos a no perdonar. Y luego nos convertimos y nos damos cuenta de que tenemos que regresar nuestros sentimientos a como estaban antes de la ofensa. Quizás soy el único así, pero, sin embargo, podía verlo en mí mismo. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que aplicar el mensaje del Dr. Winnell en el boletín que habla sobre el amor. Tenemos 1 Corintios 13. El amor no es una emoción. La gente piensa en el amor como tun chun, tun chun, que palpita el corazón, como cuando vemos a alguien que nos gusta
o la mujer que se marea porque la invitaron a salir, o porque una persona le dijo hola y nunca antes le había dicho hola. Eso es lo que pensamos que es amor, pero eso son hormonas, es emoción. Ahora, el amor puede seguir a la emoción. Perdón, la emoción puede seguir al amor. Pero cuando se tiene un hijo, ustedes aman a ese niño y él vomita por todos lados, ustedes tienen que recoger eso. Lo limpian no porque, oh, qué bueno es limpiar lo que hizo el niño. No, lo hacen porque tienen que hacerlo. Él no puede y nosotros tenemos que hacerlo. Un padre ama a sus hijos y debemos tener ese tipo de amor. Ese es el tipo de amor que debemos tener los unos por los otros. Ahora, tal vez no alcancemos el mismo amor, pero como decía el señor Armstrong, pensamos que el amor materno, o pensamos en el amor materno como la forma más grande de amor, pero ella no ama al hijo de otra persona de la misma manera. Ella ama al niño porque es suyo. Y necesitamos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y eso es estar dispuestos a dar la vida los unos por los otros. Entonces, Filadelfia significa amor fraternal. Y realmente siempre hemos sentido que tiene que ver con el carácter de este grupo particular de personas. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David. Hay quienes creen que la llave de David es la identidad de Israel. En la superficie eso suena bastante bien. La llave de David. David era rey, era de linaje real. Pero, ¿es de eso de lo que hablan las escrituras? La llave de David. Recuerdo que el doctor Meredith discutió eso en el consejo una vez. Nunca lo olvidaré, porque él dijo, tiene que ver con el gobierno. ¿Por qué dijo que la llave de David tiene que ver con el gobierno? Mantenga su lugar aquí y regresen a Isaías 22, porque aquí es de dónde se cita de Isaías 22. Y si vamos a dejar que la Biblia defina sus términos, entonces tenemos que ver cómo fue usada, cuál era el contexto, y no solo pensar la llave de David, oh, eso suena a la identidad de Israel. Como señaló el doctor Meredith, David no necesitaba saber quién era Israel, ya lo sabía, no tenía ningún problema con eso, no había ninguna llave concerniente a David. Pero note el contexto de este pasaje. Está hablando de un individuo en el versículo 15. Dice, el Eterno de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile. Y lo que sigue aquí es que vemos que este hombre, Semna, estaba en esto para sí mismo. Él ha labrado un sepulcro, un lugar para su futura sepultura, un lugar grande, un monumento para sí mismo. Y dice en el versículo 17, he aquí el Eterno te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Por lo tanto, muestra que Dios no está complacido con Semna, es obstinado y tiene una actitud acerca de lo importante que es, y eso demuestra que Dios lo va a quitar de esa posición. Luego el versículo 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Note que él dice, mi siervo Eliakim, mientras que en el versículo 15 dice, a Semna el mayordomo. En otras palabras, él no es el siervo de Dios en ese caso, pero Eliakim lo es, dice, llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, con el manto de Semna, y lo ceñiré de tu talabarte. Significaba literalmente su cinturón, literalmente su túnica o el tipo de ropa que indicaba quién era este hombre. Y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén. Por lo tanto, la responsabilidad que tenía Semna le iba a ser removida y ser dada a Eliakim.
Versículo 22. Y de aquí es de donde viene Apocalipsis. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. En aquellos días tenían llaves como las que tenemos en nuestra casa donde vivimos. No es una llave moderna, es una llave antigua y puede ser un poco más grande en algunos casos, un poco tosca, y la tendrían sobre su hombro. Es una llave grande, y a veces era una llave simbólica y a veces literal. Pero a este individuo se le muestra que tenía la autoridad para abrir lugares y cerrarlos. Podía entrar en archivos ultra secretos, por decirlo así, y hacer lo que tuviera que hacer porque tenía la autoridad de la llave de la casa de David. La casa de David, del linaje real, se la voy a dar y la voy a poner sobre su hombro. Es su responsabilidad abrir y nadie cerrará o cerrar y nadie abrirá. A él se le ha dado esa autoridad. Está hablando claramente del gobierno. Realmente no hay duda al respecto en el contexto original y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Esto demuestra que él tenía sus problemas, pero sin embargo Dios va a quitarle a Semna y se la va a dar a Eliaquín la autoridad que Semna una vez tuvo, esa responsabilidad gubernamental que alguna vez tuvo. Entonces, hay una indicación en Apocalipsis 3, donde se habla de esta llave. Cristo es el que tiene la llave de David. Pero de nuevo, Él se presenta a sí mismo de una manera que es relevante para cada era, y pareciera que esta era tendría, hablando en general, un gobierno correcto. No significa un gobierno perfecto, muestra que esta era tiene la autoridad que a Cristo le ha sido dada. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces Cristo es el que realmente tiene la llave, y Él la abrirá, y la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cristo es el que tiene la llave de David, y Él va a abrir y nadie va a cerrar, y viceversa. Y cuando habla de una puerta abierta, podemos remontarnos a una serie de pasajes en las escrituras del Nuevo Testamento que indican qué significa predicar el Evangelio. Puerta para predicar el Evangelio. Pablo dice, oren por mí para que se abra una puerta aquí. Dice, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Las únicas personas que son dignas de adoración son los miembros de la familia de Dios. Entonces hay algo de comprensión de eso aquí. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o perseverancia. Entonces este grupo tiene que ser perseverante, no pueden darse por vencidos. Por cuanto has guardado mi mandato de perseverar, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Podríamos leer un poco más, pero eso es principalmente lo que dice acerca de Filadelfia. Por lo tanto, encontramos que Filadelfia probablemente indica que tienen verdadero amor fraternal, una preocupación real y genuina el uno por el otro. Y eso es lo hermoso cuando entramos a las congregaciones y vemos a los hermanos en Cristo. Veo a la gente abrazándose, dándose la mano con un cálido apretón. Aunque aquí somos un grupo pequeño, ¿no? Y creo que uno podría entrar en muchos grupos de personas con las que encontraría lo mismo. No solo la gente aquí, en nuestra congregación. Pero sé esto, que cuando la gente entra del mundo, donde han sido parte de alguna iglesia externa, y vienen y encuentran a la gente amigable, y encuentran a la gente que se queda después fraternizando, eso es inusual. Porque ellos son como yo. Cuando asistí a la iglesia protestante, que era una iglesia general protestante, tan pronto como terminaba el servicio, ¡boom!, te vas de allí. No esperas, no quieres hablar con nadie. Viniste a cumplir con tu deber para Dios y te vas. Pero es diferente en la iglesia de Dios, ¿no es así? Es diferente en la fiesta. Tenemos ese amor el uno por el otro. Nos conocemos. Y es algo hermoso.
y tenemos que mantenerlo. No podemos permitir que eso muera de ninguna manera. No podemos comenzar a golpear a nuestro consiervo, como se habla en Lucas 12:45, creo que es, donde dice, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. No podemos hacer eso. No podemos permitirnos eso. Entonces hay un amor genuino. La llave de David identifica al gobierno. Tiene que ver con el gobierno y Cristo dice que Él es quien tiene la llave y abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Vemos que se abre una puerta para predicar el Evangelio a este grupo de personas. Ahora, ¿es su pasión hacer la obra? ¿Es su pasión caminar a través de esas puertas y ayudar a mantener esas puertas abiertas? ¿Es esa su pasión? Eso significa que a veces tenemos que sacrificarnos, ¿no es así? A veces significa conducir por otros caminos para ir a una presentación del mundo de mañana, para que pueda ser un grupo cálido y pueda ayudar a saludar a las personas y hacerlas sentir bienvenidas. A veces significa pagar diezmos y ofrendas. Todas esas cosas están involucradas. A veces sacrificando un poco más, tal vez renunciando a una bebida a la semana para que la obra pueda ser beneficiada. No les estoy diciendo lo que tienen que hacer, pero estamos dispuestos a sacrificarnos porque los que están en contra del diezmo realmente están diciendo, yo lo necesito y quiero gastarlo en mí mismo. O muchos grupos salieron de la iglesia de Universal y dijeron, bueno, la obra ya está hecha. Pero el señor Armstrong está muerto hace 30 años. Pero él hizo la obra, ya todo está hecho, solo tenemos que preparar a la novia. Entonces toman la mitad de un versículo de Apocalipsis 19 y construyen una doctrina. Y como dije, puedo decirles exactamente dónde está la novia de Cristo hoy. La mayoría de la novia de Cristo. ¿Quieres saber dónde está la mayoría de la novia de Cristo? 6 pies bajo tierra. La novia de Cristo es el pueblo de Dios a través de los siglos. Y hay muchos más que ya están muertos que los que estamos vivos hoy. Entonces, si preparar a la novia de Cristo significa que no se tiene que predicar el Evangelio al mundo, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Si ellos hubiesen tomado esa actitud en el primer siglo o en el siglo segundo o en cualquier otro momento. Tenemos la responsabilidad de predicar y hay quienes realmente no sienten que tienen la responsabilidad de hacerlo. En Juan 4, versículo 31, Jesús dejó claro que su pasión, lo que lo levantaba por la mañana, lo que lo mantenía en pie durante el día, no era un suculento desayuno, sino que él dice aquí en el versículo 31, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida, lo que me da energía es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahora, si Jesucristo está viviendo en nosotros, esa va a ser nuestra actitud mental, esa va a ser nuestra pasión, porque esa es la manera en que Él era entonces, y Jesucristo es el mismo ayer y siempre. Él va a tener esa misma pasión obrando a través de nosotros, si le permitimos vivir su vida en nosotros. Demasiados hoy en día se quedan atrapados en asuntos triviales y se pierden el panorama general de lo que Dios nos ha llamado a hacer. A menudo me he preguntado, si Dios no está llamando a todos hoy, ¿por qué sí está llamando a alguno? Es obvio que Dios no está llamando a todo el mundo. Entonces, ¿por qué está llamando a alguno? Una respuesta muy simple es para hacer una obra. Hacer una obra y prepararnos para el futuro como reyes y sacerdotes, pero nos preparamos haciendo la obra. También nos preparamos aprendiendo a amarnos los unos a los otros, porque como reyes vamos a tener que amar a personas muy carnales. No solo pensaremos que son carnales, sino que sabremos que son carnales porque seremos capaces de leer sus mentes. Pero también veremos
que a veces las personas que pensamos que son terriblemente carnales tienen un lado que quiere hacer lo correcto y se esfuerzan por hacerlo, pero son débiles. Vamos a tener que tener una actitud diferente a la que tiene el mundo. Vamos a tener que tener amor por el mundo. Y al hacer la obra de Dios es mostrar amor al mundo, pero también debemos mostrar amor los unos por los otros. Vemos que son un grupo pequeño, pero que guardan fielmente la palabra de Dios. Esas son cosas que podemos saber acerca de estos grupos. Ahora, hay un libro que tengo aquí en mi biblioteca y probablemente pueda encontrarlo en alguna librería. De hecho, puede conseguirlo en línea, porque a veces he querido citarlo y simplemente lo busco. Hay muchos libros que se pueden encontrar en línea por los que ni siquiera tiene que pagar. Este se llama Las cartas a las 7 iglesias del profesor William Ramsey. Y es una especie de libro sobre las cartas a las 7 iglesias. Está lejos de ser perfecto porque mira las cartas en Apocalipsis 2 y 3 como una ocurrencia tardía cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis. Lo ve como Juan. Y así es como Juan piensa, y esto es lo que Juan hizo. Pero cuando terminó, se dio cuenta de que encajaba más en el contexto de la escritura profética del Antiguo Testamento y que no encajaba en el contexto del Nuevo Testamento con las cartas escritas como las de Pablo, Santiago, Pedro o Juan. Entonces, fue una ocurrencia tardía según él y escribió estas 7 cartas. 7 cartas a las 7 iglesias. Bueno, esa no es la manera en que entendemos la Biblia, pero, sin embargo, ha escrito mucho aquí, que es muy interesante, porque lo que hace, después de montar el escenario, toma las 7 ciudades de Asia Menor y da el contexto histórico de esas ciudades. Luego toma la carta que les fue escrita y las compara. Por ejemplo, la Odisea dice, compra ungüento para los ojos para que puedas ver, y la Odisea era famosa por algún tipo de ungüento para los ojos, donde la gente tenía problemas con sus ojos, era conocida por eso. Y hay grandes similitudes entre la carta y la ciudad en sí. En otras palabras, la iglesia reflejaba en gran medida el carácter de esa ciudad en particular. Y esas son cosas que dice el libro. Fue escrito, por cierto, en 1904 o algo así. Veamos, dice aquí, 1906. Sí, 1906. Se remonta bastante atrás y lo encuentro muy interesante a medida que nos acercamos al final de la era, en que Filadelfia y la Odisea serían más reconocidas. Así que me gustaría leer algunas cosas interesantes aquí sobre Filadelfia y la Odisea. Y la primera es sobre Filadelfia, la ciudad de Filadelfia. Y esto es lo que dice sobre la carta a la ciudad de Filadelfia. Filadelfia era el guardián de la puerta de entrada a la meseta frigia. Estaba en el oeste de Asia Menor y había una meseta en la que podía entrar. Pero ahora la puerta se había abierto permanentemente delante de la iglesia, y la obra de Filadelfia había sido pasar por la puerta y llevar el Evangelio a las ciudades de la tierra frigia. Primero habían llevado la cultura griega a esta área, ahora llevaban el Evangelio. No se dice explícitamente que Filadelfia aprovechó la oportunidad que se les había dado, pero eso estaba claramente implícito en el contexto. La puerta había sido abierta para la iglesia de Filadelfia por aquel que no hace nada en vano. Lo hizo porque se aprovecharía la oportunidad. Pero sería erróneo inferir que solo Filadelfia entre las 7 ciudades tenía una puerta delante de ella. Cada una de las 7 ciudades estaba a la puerta de un distrito. Cada iglesia tenía su propia oportunidad y todas las 7 iglesias tenían oportunidades favorables para la situación, por la situación geográfica y la conveniencia de la comunicación. Continúa diciendo, Filadelfia debe haber sido preeminente entre las 7 ciudades como la ciudad misionera. Cuando miramos la historia de la iglesia moderna, con la radio, más tarde la televisión
y muchas otras cosas que vinieron, nos damos cuenta de que había puertas abiertas a la iglesia en los años 20 y 30, porque el Evangelio podía salir al mundo de una manera muy especial. Se abrieron las puertas. Hay puertas abiertas hoy que ni siquiera estaban abiertas cuando el señor Armstrong estaba vivo, por ejemplo la Internet y todas las redes sociales que existen. Se nos han abierto muchas cosas que antes no estaban. Dice, Filadelfia debió haber sido preeminente entre las 7 ciudades como la ciudad misionera. Ahora, la gente puede llamarse a sí misma de Filadelfia o como quiera, pero eso no tiene nada que ver con que lo sean. Mucha gente se llama a sí misma Iglesia de Dios, pero no son Iglesia de Dios. Así que habla de características. Y si comparamos ese entonces con hoy, podemos aprender lo que deberíamos estar haciendo y lo que estamos haciendo en algunos casos. Vayamos a la página 412. Aquí encontramos que la ciudad de Filadelfia era pequeña. La población era pequeña. Y parte de la razón era que siempre tenían miedo de el día de la destrucción. Dice, en el tiempo podemos vislumbrar su condición. Filadelfia vivía en medio de incesantes peligros, por los terremotos de antaño y por los ataques turcos. Siempre estaba temeroso de la última hora de la prueba y siempre se libró de ella. Cosas interesantes cuando se piensa en la iglesia de hoy y en otros aspectos de ella. Leamos en la página 413. Ahora entramos en la Odisea. Primero habla de la ciudad misma y luego habla de la iglesia. Pero aquí en el capítulo 29, esto es lo que está etiquetado para este capítulo. Dice, la Odisea, la ciudad de la transigencia. Creo que eso es interesante, la ciudad de la transigencia, porque esto obviamente tiene que ver con su tibieza. No se comprometen. En la página 415 dice, plantada en la mejor de las 2 entradas al oeste de la tierra frigia, era un valle, y Filadelfia estaba en un extremo, la Odisea estaba en el otro, y ambas tenían acceso a la meseta frigia. Y la Odisea tenía el mejor acceso, era más fácil para ellos subir allí, por así decirlo, tenían una mayor oportunidad de predicar el Evangelio en las tierras frigias. Dice, plantada en la mejor de las 2 entradas desde el oeste de la tierra frigia, se podría haber esperado que la Odisea fuera, como Filadelfia, una ciudad misionera encargada al principio de la tarea de difundir la civilización y el idioma griego en la Frigia bárbara, y luego emprender el deber de difundir el cristianismo. Sin embargo, había hecho pocos progresos en la helenización de Frigia. Tuvo una gran oportunidad, pero no la aprovechó. Y fíjense en esta afirmación, por qué la Odisea había fracasado y Filadelfia había tenido éxito en difundir la lengua griega en los distritos circundantes. No tenemos forma de juzgarlo, pero tal fue el caso. No sabemos por qué no lo hicieron. Todo lo que sabemos es que no lo hicieron. Notemos un poco más en la página 422, hablando de la iglesia en la Odisea. Sigue hablando de la ciudad en sí y dice, no hay ciudad cuyo espíritu y naturaleza sean más difíciles de descifrar que la Odisea. No hay extremos y apenas hay rasgos bien marcados, pero es incluso en este equilibrio donde reside su carácter particular, en este equilibrio donde reside su carácter. Estas fueron las ciudades que contribuyeron a convertirla esencialmente en una ciudad exitosa, en la ciudad de los banqueros y las finanzas, que podía adaptarse a las necesidades y deseos de los demás, siempre flexible y complaciente, llena de un espíritu de transigencia. Es la única de las 7 ciudades en la que no se aprecia ninguna relación entre las características naturales que la rodean y su parte y lugar en la historia.
Miremos ahora no a la ciudad, sino a la iglesia y a lo que está escrito acerca de la iglesia. El único aspecto en el que se destaca es que la ciudad es adaptable, capaz de adaptarse a las necesidades de los demás porque no tiene un carácter propio definido. La Odisea debe aparecer ante él, ante Juan, el autor deja a Cristo fuera, indecisa, desprovista de iniciativa, flexible, sin resolución e insatisfactoria. El historiador ordinario probablemente no condenaría el espíritu de la Odisea tan enérgicamente como lo hizo Juan. Una vez más, el profesor William Ramsey no sabía quién está detrás de esto. En la tendencia de los laodicenses hacia una política de no compromiso probablemente vería una tendencia hacia la tolerancia. ¿Ha escuchado algo sobre la tolerancia en estos días? ¿Que debemos ser tolerantes? Sabemos que debemos ser amorosos, pero no toleramos el pecado. Tolerancia y permisividad, lo que indicaba un cierto sentido práctico y demostraba que los diversos constituyentes de la Odisea estaban bien mezclados y equilibrados. Dice, las mismas características que hacían de la Odisea un centro de comercio bien ordenado, enérgico y pujante, le parecían evidenciar una frialdad de naturaleza que era fatal para el lado más alto del carácter humano, el espíritu de sacrificio y entusiasmo. Abnegación y entusiasmo. Ahora, esto es muy interesante de lo que le sucedió a la Odisea. La Odisea era una ciudad, pero también era un distrito. Y durante la persecución de Diocleciano en 303 a 313 DC, describe una ciudad dentro del distrito, tal vez como un suburbio de una ciudad muy grande. Dice que había un problema en particular y leeré sin extenderme demasiado. Dice, un relato que se ha dado en Eumenea, una ciudad en el circuito de la Odisea, donde las inscripciones cristianas son numerosas, puede citarse aquí como una ilustración del carácter probable de todo el distrito de la Odisea. La evidencia demuestra que Eumenea fue en gran medida una ciudad cristiana en el siglo III, y hay considerable probabilidad de que Eumenea fuera la ciudad cuyo destino registran Eusebio y Lactancio, dos excelentes autoridades prácticamente contemporáneos del evento. En esta ciudad, tanto el pueblo como los magistrados eran cristianos en los primeros años del siglo IV. Durante la última gran persecución, 303 a 313, la población fue amenazada y se reunió en la iglesia, lo que en sí mismo era un desafío a las órdenes imperiales. Estaban rodeados por un anillo de soldados y se les ofrecía la alternativa habitual, la obediencia o la muerte. En circunstancias ordinarias, sin duda, a algunos de ellos les habría faltado la fortaleza de elegir la muerte, pero está en la naturaleza humana que el espíritu general de una muchedumbre ejerza una poderosa influencia sobre los individuos que la componen. Y aun aquellos que, tomados individualmente, podían haber transigido con su conciencia y rehuido de una muerte terrible, la aceptaron cuando fueron inspirados con el valor de todo el cuerpo. Todo el pueblo fue quemado con la iglesia y murieron invocando al Dios de todas las cosas. Creo que eso es interesante porque, en cierto sentido, está diciendo que trabajan con la multitud, pero que no tenían fuerza individual. Recuerden que le dice Dios a los de Filadelfia, que pueden convertirse en columnas en el templo, porque pueden permanecer solos, por así decirlo, una columna de fortaleza. Y eso es lo que tenemos que ser. No podemos simplemente seguir la multitud, incluso si la multitud es el pueblo de Dios, pero no están haciendo lo que deberían hacer.
Y muchos de los laodicenses al final sin duda se mantendrían firmes en ese punto, tal vez como una multitud o como un grupo. Tal vez se animen mutuamente. Y es mejor que amemos a esas personas por lo que van a pasar. Y ojalá que no seamos usted o yo, pero no sabemos por lo que tendremos que pasar. Quien quiera que sean esas personas son ante todo el pueblo de Dios. Y muchos de ellos se mantendrán firmes cuando sea el momento adecuado, pero tendrán que demostrar su valía en ese tipo de condiciones. ¿Cómo podemos vencer una actitud de la Odisea? Bueno, la Biblia es la mente de Dios. Eso es algo que el doctor Meredith nos ha dicho varias veces en el consejo y en otros lugares. La Biblia es la mente de Dios. Expresa la actitud de Dios. En Juan 6, 54 al 58, se nos dice, como el doctor Meredith nos recordaba, comed de Jesucristo. Debemos alimentarnos de Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, etc. Debemos alimentarnos de Jesucristo. Ahora, Dios es amor y Jesús es amor. Y Jesús hizo la obra de Dios, que es la voluntad de su Padre. En Juan 15, 7 dice, vemos que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a ser discípulos de Cristo si permanecemos en Él y si Él permanece en nosotros. Sus palabras deben permanecer en nosotros, deben ser parte de nosotros. Debemos conocer la voluntad de Dios. En Efesios 6, versículos 5 al 6, voy a leer rápidamente, puede tomar notas y buscarlas más tarde, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No solo en lo exterior, sino hacer la voluntad de Dios desde el corazón. En 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, cómo debemos caminar. Debemos aprender a caminar, cómo comportarnos en este mundo malvado en el que estamos. Y a veces no tenemos idea de cuánto estamos influenciados por el mundo malvado. Damos muchas cosas por sentado. Somos como la rana que se hierve lentamente, aunque creo que es un mito, pero aceptamos un poco y un poco más y los estándares bajan. Una vez di un sermón que mostraba cómo cuando los estándares bajan siempre nos comparamos con el mundo, pero a medida que el mundo se hunde, siempre somos un poco mejores que el mundo porque nos hundimos con él. Pero si miramos dónde estamos hoy, estamos peor que el mundo antes o más abajo que antes, porque lo que rechazamos hoy, podríamos aceptarlo más tarde, porque las cosas se habrán degradado tanto que lo grave parecerá leve. Por lo tanto, no podemos compararnos con el mundo, tenemos que compararnos con la palabra de Dios. Como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías,
examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esa es la voluntad de Dios. En Mateo 7, versículo 21, a menudo citamos esto, pero voy a leer solo una parte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Vivimos en tiempos trascendentales, tiempos aleccionadores. Un día encendemos la televisión y nos enteramos de que alguien se ha inmolado a sí mismo y a muchas otras personas con él. Creo que más de 300 personas resultaron heridas en un grado u otro en Bruselas. No sabemos cuándo va a suceder en Londres, o tal vez Birmingham, o Manchester, o alguna otra ciudad por aquí, o París otra vez. Probablemente volverá a suceder en París. No creo que haya duda de eso, y tarde o temprano llegará a Londres. Bueno, en realidad ha llegado a Londres, ¿no? El sistema de transporte hace algunos años. No tenemos idea de cuándo va a suceder, excepto que se van a poner las cosas mal. Vivimos tiempos trascendentales, tiempos históricos que vamos a recordar y sorprendernos. Las piezas de la profecía se están juntando ante nuestros ojos, y sin embargo, en el mismo momento en que suceden estas cosas, Dios dice que en esa era final de la iglesia, a la mayoría del pueblo de Dios le faltará comprometerse. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Van a ser tibios, ni siquiera van a ser celosos en predicar el evangelio al mundo. Creo que parte de nuestro problema es que en el mundo occidental la vida sigue siendo buena, ¿no es así? Sigue siendo buena. Aprendí algo viviendo en una tienda de campaña en Oregón un verano entero. No solo un fin de semana, sin duchas, sin baños, usando una motosierra, estando cubierto de aceite y astillas de madera, e irse a la cama de esa manera y levantarse al día siguiente y volver a trabajar. Y aprendí una cosa, podemos acostumbrarnos a casi cualquier cosa. Y a medida que el mundo empeora, se vuelve normal. Y lo aceptamos por lo que es. Y no nos damos cuenta de lo mal que se están poniendo las cosas. En nuestro mundo occidental la vida es buena, quizás demasiado buena para algunos. Quizás es demasiado buena, y eso es una prueba en sí mismo. No pensamos en la prosperidad como una prueba, pero cuando se trata del camino de Dios, puede ser una prueba. Y la Odisea nos está advirtiendo a todos nosotros. Examinémonos entonces a la luz de Filadelfia, pero también a la luz de la Odisea.